Hola con todos, yo soy Y Daniel es de alegría. y esto es Myths for Kids, mitología para niños. Y bueno, Ale, ¿cuál es el tema que tenemos del día de hoy para nuestros amiguitos? El día de hoy vamos a contar la historia de Teseo. Así es, amigos. Vamos a hablar de Teseo, uno de los más importantes héroes de la mitología griega. Para muchos, solamente, digamos, pues, el único que podría igualarse a su famoso primo, Hércules. Hércules. Así es. Como lo llamaban los romanos, o Heracles para los griegos. ¿Sí? En efecto, amigos, vamos a hablar entonces de este héroe que está ligado a una ciudad muy importante de la que ya hemos hablado. Nos referimos a la ciudad de... Atenas. Así es. Y como, bueno, ustedes saben que hay dos dioses muy involucrados en la historia de Atenas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de quién se quedó con el patronazgo de Atenas? Claro, ajá. Los ofrecimientos que sí. Exacto, teníamos a Atenea Y Poseidón. a Poseidón. Y en esta ocasión también nuestro amigo Poseidón. Va a ser muy importante. Así es, por eso lo tenemos por aquí. Y Atenas va por ahí. Sí, pero bueno, vamos entonces a contar. Esta historia empieza con el padre de nuestro héroe Teseo. Exacto. O los padres, porque es una historia algo complicada. ¿Cómo se llamaba el rey de Atenas? Bueno, hace rato ya era el rey. Egeo. Ajá. Y bueno, ¿y qué le pasaba a Geo? Egeo había tenido 2 esposas, pero ninguna le habían dado hijos hombres. Y él necesitaba un heredero porque tenía muchos enemigos que le querían quitar su reinado. Exacto. El rey Egeo había alcanzado el trono de Atenas también enfrentándose a su familia. Uno de ellos era Palante, ¿sí? Él y sus 50 hijos, pues además estaban acechando siempre para poder quedarse con el reino de Egeo. Así que él buscaba desesperadamente ese heredero que no lo tenía. ¿Y qué es lo que hizo entonces? Él fue al oráculo de Delfos para que le den una profecía. Y bueno, tú te sabes la profecía, ¿no? Yo. Bueno, la verdad es que lo vamos a leer porque es un poco complicada. Vamos a recurrir, como hemos hecho tantas veces, a nuestro buen amigo Robert Grace. Y vamos a ver, yo la tenía por aquí. 105, ¿no? Sí, ahí está. Dice, el oráculo le advirtió que no desatara la boca de su abultado odre hasta llegar al punto más alto de Atenas, no fuera que un día muriera de pena. Una respuesta que Geo no supo interpretar, porque era un mensaje muy raro. Ahora, para que nos entendamos, amiguitos, cuando dice que no desate la boca de su abultado odre hasta llegar al punto más alto de Atenas, lo que está diciendo es que no se emborrache hasta llegar a Atenas, porque el odre es donde se guardaba el vino. Pero y la segunda parte es aún más enigmática, dice, no fuera que un día muriera de pena. Pero no nos adelantemos, esto se va a entender muy bien después en nuestro siguiente video. Ajá, que ya está planeado. Desde ahora. Sí, porque bueno, hay que aclararles, las aventuras de Teseo son... Vamos a hacer 3 partes, ¿no? Vamos a hacerlo en 3 partes, porque en la segunda tenemos que hablar mucho del rey Minos y de Creta. Exacto. Para explicar su aventura más famosa, pero como ya se van a dar cuenta, no es la única. Exacto. Entonces hoy va a ser como las primeras aventuras y su infancia, digamos. Y su origen, eso. Exactamente. Pues bueno, entonces, él con todo este mensaje tan raro, bueno, de camino de regreso a Atenas en una zona llamada Trecen, donde está su amigo, Piteo. el rey Piteo. Exacto. Y le cuenta. Y Piteo era muy inteligente y él sí supo interpretar. Exactamente, entonces se dio cuenta, a ver, si es que él no desataba el odre, iba a llegar sin, digamos, de alguna manera no iba a volver a Atenas. Pero si es que estaba el odre, si se emborrachaba, pues cumpliría ese deseo de tener un hijo. ¿Ya? Entonces él se dio cuenta que la primera mujer que él conociese, digamos, en ese camino de regreso, sería la madre de su hijo. Exacto. Y vio que lo mejor era entonces que en ese caso sea la princesa, su hija, la hija de Etra. Exacto. Y se la presentó a Teseo. Pero los dioses también tienen sus caminos. ¿Y quién aparece en escena ahora? Entonces ahora la diosa Atenea se le presenta a Etra y le dice que tiene que hacer
bueno, es un sacrificio, es... Mm. Sí, es un sacrificio. No, porque no hizo un sacrificio. Llevó De tributos, ofrendas. ofrendas, exacto. Exacto, entonces tenía que llevar ofrendas a la orilla del mar en honor a los dioses, para que su hijo sea bendecido por los dioses. Así es. Entonces Etra, que ya pues sabía cuál era de alguna manera su destino respecto a Egeo, pues va a hacer estas ofrendas y alguien sale del mar. Poseidón. Así Tin, es. tirín. Y tin, tirín. Y bueno, pues Poseidón le dice, ¿qué le dice? Le dice que su hijo, este hijo, o sea, que va a tener, va a ser tanto hijo de él como hijo de Egeo. Y no solo eso, sino que también sería tan famoso. Sí, tan poderoso como los hijos de Zeus. Así es. O sea, el hijo que Etra tendría sería pues Muy poderoso. muy poderoso, un héroe a la altura de los hijos mortales del mismísimo Zeus. Es por eso que Teseo tiene esta doble paternidad, tanto de Poseidón como de Egeo. Bueno, pues antes de partir, ya sabe, sin que sepa si es que va a tener un hijo o no, Egeo deja a Etra en Trecén con su padre Piteo, pero él tiene miedo, ¿no? Él tiene muchos enemigos y teme por la vida de Etra Y de su hijo. Así que le dice que si es que tiene un hijo, no se lo diga a nadie y que lo tenga oculto. Exacto. Y cuando llegue el momento, le revele su identidad. ¿Y qué es lo que hace Egeo? Deja algo escondido para reconocer a su hijo. Él debajo de una piedra deja escondida una espada y sus sandalias. Entonces, ajá. De esa manera él lo podría reconocer. Ajá. Y vuelve a Atenas. Pero en esto también pasa una cosa muy especial. Porque ya se había encontrado con una hechicera muy poderosa, amiguitos. Que ya conocemos. Que ya conocemos. Que había venido desde la Cólquide con Jasón. La poderosa, pero también algo malvada, Medea. Exacto. Y Medea se junta a Egeo y le promete que con su magia le haría tener un hijo y a cambio sí, exacto. Él le provea, digamos, asilo y la protege en Atenas. Exactamente. Entonces él también ve la ventaja de que una hechicera lo cuide, tiene tantos enemigos, así que se la lleva a Medea a Atenas. Exacto. Y ahí tienen un hijo que se llama Medo. Exactamente. Entonces, por un lado, Egeo vuelve a Atenas con Medea, con el tiempo va a tener un hijo con Medea. Exacto. Y no tiene claro si es que con Etra tuvo o no tuvo un hijo. Exacto, no sabe. Y pasan los años. Y cuando ya, y bueno, pues nace este niño, Teseo, que además es primo, por su lado materno, de Hércules. De Hércules, ¿no? Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, entonces, porque ya vamos a ver cómo Teseo admira. Ajá. Y quiere emular a Hércules. Exacto, quiere hacer hazañas semejantes a las de su primo. Y bueno, cuando tenía 7 años, ¿qué pasó? Entonces, cuando tenía 7 años, viene Hércules, digamos, a un almuerzo, ¿no? Y se quita su capa, digamos, que tenía, que era de la piel del... León de Nemea. Ajá. Se cubría, ¿no? Digamos, pues con la piel del león de Nemea. Y como la sienta, y todos los niños, ahorita Teseo tenía 7 años, y todos los niños salen corriendo, menos Teseo, que era más valiente, digamos. Así es. Y Teseo más bien cogió un hacha. Y se prepara para combatir con un león de verdad. Entonces eso pues él puso muy contento a Hércules, dijo que, bueno, pues, que ese niño estaba destinado a grandes cosas. Y cuando ya tenía 16 años, perdón, fue al oráculo de Delfos, donde Apolo ofreció... Su pelo, o sea, como está la parte del frente del pelo. Exacto, sí. Esto aquí, los mechones de cabello de la parte de delante de su cabeza. Apolo. Con churitos, como alguien que está al lado mío. ¿Sí? Bueno, vamos a sacrificar. No. Entonces, pues los ofrece y se había vuelto ya un joven muy valiente, muy fuerte y también sabio. Y de regreso a la casa de su abuelo en Trecén y a de su madre, les dice que está dispuesto a ir a Atenas. ¿Qué pasa entonces? Entonces saca, bueno, coge la espada. O sea, Etra le cuenta toda su historia, digamos, todo su origen. Y él levanta sin problemas la roca y saca la espada y se pone las sandalias. Y parte de Trecén a Atenas. Exacto, este es el primer viaje importante, amiguitos.
de Trecén a Atenas. Ahora, Teseo, a pesar de que le advirtieron toda su familia, él no escoge ir por el mar, que es, digamos, la ruta fácil, porque no tenía muchos enemigos, sino que él ahorita ya quiere emular a Hércules, entonces quiere ir librando las tierras de bandidos. Entonces él va, digamos, por tierra. Exacto, o sea, él, igual que su primo, tiene una labor, yo diría que civilizadora, de poner orden. Esto es muy interesante porque de la misma manera que los dioses pusieron orden al principio, Con los, digamos, los más fuertes, exacto, los con los titanes, titanes, los gigantes, es el momento ahora de que los héroes completen esa tarea. y vayan protegiendo de monstruos, digamos. Ujú. Entonces se va a encontrar con una serie de bandidos o de seres poderosos, como llamamos a ver, en su camino a Atenas. Primero se enfrenta a un bandido llamado Perifetes el Lisiado, que atacaba ¿con qué? Con una masa de bronce y mataba a las personas. Sí, pues era... Bueno, ya vamos a ver que todos estos son unos señores un poco canallas. Sí, un poco sádicos también. Y bueno, pues lo derrota, mata a Perifetes con su propia masa y se da cuenta que la masa es una gran arma Y se la lleva. y se la lleva y la va a usar él. Hay otro héroe que también tiene un garrote, una masa, su primo. Ah. Hércules también tiene entre sus Bueno, armas bueno. simbólicas ese Ajá, garrote. sí me sonaba, parece, no sé. Exacto, sí, y el arco. Bueno, después se encontró con otro personaje. Sinis, que él hacía una maniobra medio rara. Sí, digamos que engañaba a la gente de forma cruel. Era muy fuerte, Sí, muy muy fuerte. Entonces agarraba los pinos, agarraba las Ajá. copas de los pinos y las Las doblaba hasta que tocaban la tierra. Dense cuenta la fuerza. Ajá, o sea, El un árbol estaba gigante doblado. y el árbol así, ¿no? Ajá. Y entonces engañaba a la gente para que se suba al árbol. Y catapulta, más o menos. Y claro, la gente moría pues disparada cuando el árbol retomaba su forma. O también en otras versiones a veces ataba a una persona a 2 pinos y bueno, pues esa persona pues terminaba muy mal, ¿no? Sí, muy sádico. Son ¿no? bastante Como crueles puede, ¿no? estos bandidos. Ujú. Pero el objetivo de Teseo es que Librar las tierras. de toda esta gente malvada, ¿no? Su objetivo no es él buscar los problemas. Sino Sí. solucionar. Exacto, o sea, digamos, el no buscar la confrontación, pero sí castigar a los malvados, Exacto. ¿no? De forma ejemplar, haciendo lo mismo que le hacen a los otros, a imagen de... Hércules. Así es, O sea, es como que los paga con su propia medicina. exactamente. Después mata a la cerda salvaje de Cromión, Claro, una cerda que salvaje tenía espantada a las personas. aterrorizaba y la gente tenía tanto miedo que ya ni cultivaba los campos, ¿no? En la mitología griega, cuando hablamos de héroes como Hércules, como Teseo, esto también es muy común, de que hay animales salvajes de proporciones descomunales que requieren de un héroe para poder... Salvar. Exactamente. Librarse. Entonces, bueno, mata a la cerda salvaje, continúa su viaje, ya cuando está por los acantilados cerca del mar, Ajá. y acercándose a Atenas, se encuentra con Escirón. ¿Qué hacía este hombre malvado? ¿Qué hacía este bandido? Ujú. Entonces él hacía que les decía a las personas que le laven los pies y cuando se agachaban, como se sentaba al borde del acantilado, entonces los pateaba hacia el océano, donde había una tortuga gigante que se los comía. Exacto, caían del acantilado Al océano. al océano y ahí esta tortuga en efecto se los devoraba. Bueno, pues Teseo hizo lo propio, se negó, lo lanzó al acantilado y fue devorado por esa tortuga. Continuó el viaje y ahora se va a enfrentar a Cerción. Cerción, que era un bandido que en cambio lo que hacía es abrazaba. Claro, pero, o sea, les retaba a las personas a que lo peleen y de ahí, ajá, los abrazaba y los Exacto, mataba. peleaba con ellos, los abrazaba y los estrangulaba con su poderoso abrazo. Pero no solo Demasiado cariño. pero no se trata solo de fuerza, sino que, De táctica. exacto, Teseo de hecho lo levanta de las rodillas, lo alza de las rodillas y le estrelló la cabeza contra el suelo, demostrando que no solo se trata de fuerza, sino habilidad. Exacto. Teseo peleaba muy a eso, ¿no? Y eso hace que pues, los griegos lo consideren como, de alguna manera, el inventor De la lucha libre. Ujú. Porque él peleaba no a fuerza bruta, sino con, digamos, más habilidad, más calculada. Exactamente.
Muy bien, ahora, bueno, sigue su camino y ya poco antes de llegar a Atenas se encuentra con Polipemón. Ujú. Este bandido, este individuo también es conocido como Procusto y Este me además cae era muy el mal. padre de Cinis, Este me cae muy mal. ¿sí? Procusto tal vez era el más, Torturador. sí, 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 tal vez era el más malo de El más todos, cruel, digamos. el más cruel de O sea, los todos, otros los mataban rápido. Él no. sí, pero que Procusto, amiguitos, invitaba a todos los viajeros a dormir en su casa. Entonces parecía que les daba hospitalidad, Muy buena gente. ¿sí? Uno Pero él lo que hacía es, los acostaba en una cama y a los que eran muy pequeños, más bajitos, los ponía en una cama grande y los estiraba con unas cuerdas. Y a los que eran muy altos los ponía en una cama pequeña y les cortaba los pies, lo que quedaba por fuera. Entonces era muy malo. Ujú. Y bueno, pues obviamente pues a este malvado bandido también le dio muerte a Teseo, librando de esa manera todo el camino entre Tresén y Atenas De bandidos. de bandidos. Ujú. Y llega a Atenas. Finalmente ha hecho este recorrido, ha llegado hasta Atenas, pero bajo ningún concepto los problemas de nuestro héroe han terminado. No. Porque su padre no sabe que él existe. Exacto. Pero hay alguien que se dio cuenta inmediatamente de quién era. Alguien muy sabia, pero también malvada. Medea. Entonces Medea lo ve y de una se da cuenta de que él es hijo de Egeo. Entonces lo invitan a cenar, ¿no? Claro, O lo que sea, pasa es que Medea no, ya tuvo un hijo con Egeo, Medo, y ella quiere asegurarlo como rey de Atenas. Entonces le convence a Egeo de que es un espía, de que le procura el mal y que lo mejor es matarlo. ujú. Y para eso lo van a envenenar. Exacto. Entonces ella envenena, pero que lo invitaron a cenar. Inventaron exacto un banquete Ajá, en el templo de Apolo el Delfín, cierto. que es donde en ese templo pues era el palacio de Egeo. Ujú. Y ahí ella le envenena la bebida. Exacto, una copa de vino, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí hay dos versiones. Una es que para llamar la atención de Egeo, Teseo corta la ternera con la espada. Y la otra es que Egeo reconoce, ¿cómo se llama esto? La empuñadura. La empuñadura de la espada. Entonces, bueno, el punto es que Teseo está a punto de tomarse el vino y Egeo, cualquiera de estas dos maneras, se da cuenta de quién es y le bota la copa. Lo reconoce como su Exacto. hijo, lo abraza, está muy feliz. Y empieza la celebración. Exacto, ¿no? Y como dice, nuevamente vamos a ver lo que nos dice Robert Grace porque lo narra de una forma muy bonita. Dice, este acontecimiento fue seguido del mayor regocijo jamás visto en Atenas. Egeo abrazó a Teseo, convocó una asamblea pública y lo reconoció como hijo suyo. Encendió fuegos en todos los altares y amontonó obsequios junto a las imágenes de los dioses. Se sacrificaron innumerables bueyes enguirnaldados y tanto en el palacio como en la ciudad nobles y plebeyos banquetearon juntos y cantaron a los gloriosos hechos de Teseo que ya sobrepasaban en número a sus años de vida. Exacto. Bueno, Medea no era la única que estaba enfadada. Bueno, a todo esto Medea huyó de la ciudad, ¿no? Algunas versiones dicen que con la ayuda, bueno, que le permitió Egeo escapar, otras no. Y bueno, su hijo Medo, bueno, no se olviden que la mitología griega trata de abarcarlo todo, pues huiría hasta lo que ahora sería el norte de Persia. Y ahí también se conecta con el último video que hicimos porque Medeo es como, de él salen los medos, ¿no? Exacto, exactamente, ¿sí? Para los griegos, de la misma manera que el héroe Perseo es el antepasado lejano de los persas, el héroe Medo es el antepasado de los medos. de los medos, el hijo de Medea, exactamente. Pero no se olviden que nuestro amigo, el rey Egeo, tenía muchos enemigos. Exacto. Y el más peligroso era su propio hermano. Palante. Y sus 50 hijos. Y sus 50 hijos, que lo acusaban de no ser el verdadero rey. Le tenía mucho resentimiento y aprovecharon todo este problema para atacarle. Pero bueno, Teseo derrota a Palante y a sus hijos. Palante le pide la paz. No significa que los Palante y sus hijos van a desaparecer. Vamos a saber más de ellos. Pero por ahora son un problema menos para Teseo. ¿Sí? Y el primer reto que tiene que enfrentar en Atenas también lo conecta con su primo Hércules. Porque durante uno de sus 12 trabajos, Hércules había traído desde Creta al toro de Creta,
un toro blanco, hermoso, fuerte, ¿Qué? muy grande, Botaba que fuego. botaba fuego por la boca y que había aterrorizado a la isla de Creta, pero Hércules lo llevó hasta Argos, Ujú. donde lo soltó y pues terminó en la llanura de Maratón cerca de Atenas, aterrorizando a la gente. Ujú. Y ahora pues Teseo se encargaría del toro. ¿Qué es lo que hizo Teseo? Bueno, pero primero, digamos, de dos maneras. La una teoría, o sea, bueno, no teoría, historia, digamos, es que Medea, antes de desaparecer, bueno, no desaparecer, irse, le convence a Egeo de que le dé, digamos, este trabajo a Teseo. Ujú. Y la otra es que Teseo como que se voluntaria él mismo. Exacto, o sea, uno sería pues una treta de Medea para que se muera. Exacto, y el otro es Teseo tratando de demostrar, no sé. Que es un héroe, Exacto, que está a la ajá, altura. de proteger a las personas también, ¿no? Ujú. Pues bueno, entonces lo agarra, no sé, bueno, es muy fuerte, ¿no? Ujú. O sea, bueno, no es tan fuerte como Como Hércules, Hércules, pero pero es muy fuerte. es muy fuerte. Lo toma de los cuernos, lo arrastra hasta Atenas, Ujú. lo lleva hasta la Acrópolis donde está el templo. ¿Ya tenía? Así es, y ahí, Y ahí lo sacrifica. ¿sí? Y de esa manera libra a Atenas también de este ser maravilloso, pero también muy violento. Ujú. Este toro vino de Creta. Y esto es el primer Nuestra abrebocas. Core. Sí, porque ahora la mayor aventura de Teseo está próxima y lo va a llevar ahora a él a la isla de Creta, Exacto. donde se va a enfrentar, amiguitos, al famoso. Minotauro. Así es. Pero bueno, eso no es para hoy. Eso es para el próximo video. Exactamente. Este es el inicio de las aventuras de Teseo, Ujú. uno de los grandes héroes de la mitología griega y que merece justamente un pequeño ciclo en su programa Myths for Kids. Exacto. Y antes de irnos, no se olviden, amiguitos, Gracias. de darnos un like si este video les ha gustado. Suscribirse y compartir. ¡Chao! Chao. Hasta la próxima.